Asociación Camino Anima Mundi presenta, Ujú. damos la bienvenida a esta exploración profunda y verdaderamente fascinante. Tenemos sobre la mesa un documento excepcional para hoy. Sí, porque sirve de mapa conceptual y Ujú. plantea una pregunta inmensa y a la vez tremendamente íntima. La gran pregunta de ¿quién es Jesús para un viandante de Anima Mundi? Y bueno, quiero dejar claro desde el primer segundo que este recorrido no va de debatir dogmas aburridos ni teología fría. Nada de eso. No queremos perdernos en algo inalcanzable o desconectado de la realidad. Es más bien una invitación en toda regla a descubrir una figura viva. Exacto, una presencia que integra historia, psicología y la vida concreta del día a día. Y me parece un punto de partida no solo fascinante, sino totalmente necesario hoy. Ya. Porque si observamos el entorno, es facilísimo caer en lo que el documento define como una espiritualidad decorativa. ¡Qué buen término! ¿Verdad? Vivimos en una época donde es muy habitual reducir a Jesús a una especie de energía crística. O un arquetipo universal. Eso es. O una simple alegoría del amor incondicional. Y cuidado, porque estas ideas pueden sonar muy poéticas. Pero neutralizan el escándalo. Totalmente. Neutralizan el escándalo concreto de Jesús. Lo convierten en un producto de consumo que no incomoda. Lo moldeamos a nuestra conveniencia. Exacto. La misión de nuestro recorrido es rescatar ese escándalo y entender que no estamos ante un símbolo intercambiable, sino ante el Logos encarnado. Vale, vamos a desgranar esto, porque la primera gran diferencia que subraya el texto es que Jesús es histórico. Ujú. No es un mito flotando fuera del tiempo. Y el texto enumera detalles que impactan, dice, que tuvo cuerpo, geografía y que sintió hambre real. ¿Experimentó un cansancio agotador? Sudó, derramó lágrimas y tuvo tanto amigos íntimos como enemigos feroces. Y esto choca de bruces con la comodidad de un principio espiritual. Claro, es que un principio abstracto no suda bajo el sol. ¿Ni te llama por tu nombre de pila? Efectivamente, ni come con marginados ni grita en una cruz. Y detenernos en esa carnalidad es crucial, porque si la figura de Jesús no entra en la densidad de la historia, la espiritualidad se vuelve vaporosa. Consuela pero no encarna. Exactamente, ilumina pero no sanra. Ya, Para Anima Mundi, relacionarse con él no busca esa evaporación del yo que proponen otras corrientes, donde uno desaparece en un absoluto impersonal. sino que busca la maduración. El llegar a ser, Esa frase tiene muchísimo peso. No huir de la humanidad, sino vivirla a fondo. lo verdaderamente fascinante aquí es el acontecimiento teopoético. Bueno, esa palabra tiene miga, ¿eh? Teopoético. Sí, suena muy técnica, pero es preciosa. Significa la formación o maduración del rastro de Dios en la historia. A ver, pongámonos de abogado del diablo un momento. Adelante. Si decimos que la imagen de Dios madura, eso no choca con la idea tradicional de un Dios estático e inmutable. Es una tensión lógica, pero el texto no dice que Dios vaya mejorando, sino que la revelación es un proceso pedagógico. Nuestra capacidad de comprender su rostro es lo que madura. Exacto. Como explicarle el mundo a un niño de 3 años y luego a uno de 20. La narrativa evoluciona. Y en Jesús, esa revelación da un salto cualitativo. Ya no vemos a un soberano que exige sumisión mediante el miedo. Vemos a un Dios que se vacía y sirve. Un Dios que se agacha a lavar los pies. Y el clímax absoluto de esto, según el documento, es la cruz. El choque de trenes definitivo. Porque ahí contrastan dos lógicas incompatibles. Por un lado, el pseudologos El poder, el control, la violencia imperial. y por otro, el logos verdadero, en silencio, Y ojo con esto, porque la cruz no es un culto a la victimización, que se ha interpretado así muchísimas veces. demasiadas, pero es la revelación de un poder nuevo. El Logos vence no destruyendo a sus enemigos, sino absorbiendo el mal. Se traga el mal sin reproducirlo. Demuestra que el poder del amor radical no necesita dominar para existir. Entonces, ¿qué significa todo esto para la vida real de quien nos escucha? Pues aquí entra un concepto psicológico brutal, que es el ser humano kainos, Kainos, que significa nuevo, pero en cualidad, ¿no? nuevo en su naturaleza, algo nunca visto, y Jesús es el primer humano verdaderamente kainos, Frente a lo que el texto llama la humanidad palayos o vieja. la que vive desde el ego y el miedo. Esa necesidad constante de control. El humano palayos vive agotado defendiendo su imagen, mientras que el humano kainos vive desde una confianza radical en el Padre. Y eso sana los vínculos. Inevitablemente. Vemos en la historia cómo toca a leprosos y devuelve la dignidad a los marginados. Pero acercarse a él implica entrar en crisis.
Una crisis necesaria para desenmascarar la sombra, Lo que los antiguos llamaban los logosimoi, el caos interior. como le pasó al joven rico o a Pedro con su miedo, El logos revela esa sombra, pero no para humillar. sino para liberar. Permite que el ego viejo caiga para que nazca lo nuevo. Jesús es el hermano mayor en este proceso. Si conectamos esto con la visión global, la cosa se vuelve casi cinematográfica. Es el salto a la cosmopoesis. El reordenamiento del cosmos. Pensemos en el caos inicial del Génesis, el tohu vabohu, ese vacío informe. Que sigue muy presente hoy en las noticias, en la política y en nuestra propia mente. Y Jesús, encarnando al Logos, decide entrar físicamente en ese fango exacto, Como una semilla bajo tierra. fecundando el desorden para instaurar el reino de Dios. Y aquí llegamos a la metáfora de Sofía, que sinceramente es deslumbrante. El gran drama de la sabiduría caída El alma humana que intuye la verdad, pero vive atrapada en la fragmentación. tiene amnesia de su propio origen. Y el Logos entra al mundo a buscar a esa Sofía. Los encuentros en el Evangelio son encuentros entre el Logos y Sofía. La samaritana buscando agua viva. María Magdalena liberada de su fragmentación. O Zaqueo en el árbol. Y María, la Madre, representa el sí definitivo de esa sabiduría que encuentra su centro. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para la rutina. Porque hay que bajar todo esto a tierra. Y el texto usa la escena del camino de Emaús. La metáfora perfecta. Los discípulos van tristes y el Logos no aparece con luces espectaculares. Se pone a caminar a su lado en el polvo del camino. Escucha, interpreta y comparte el pan hasta que les arde el corazón. Así se traduce esto hoy a la hora de cocinar, trabajar o discutir. La pregunta no es cómo escapar del mundo, sino dónde está el Logos en esta situación. Una transformación lenta guiada por un pastor paciente que a veces vuelve sobre sus pasos para buscarnos. Recapitulando, Jesús lo integra absolutamente todo: historia, psicología y vida concreta. Es el Logos encarnado, el humano kainos, El centro cosmopoético y el amante que busca a Sofía. el compañero vivo del día a día. Y para cerrar, me encantaría dejar una reflexión provocadora. Imaginemos la próxima vez que el caos irrumpe en la rutina. Un fracaso o una discusión difícil. En lugar de reaccionar desde el viejo miedo, hacemos una pausa. ¿Qué pasaría si en ese segundo de silencio invitáramos al Logos a reorganizar nuestro caos personal? Quizás descubriríamos que nunca hemos caminado solos. Si deseas más información sobre la asociación Camino Anima Mundi o participar en nuestras actividades, puedes escribirnos a quiero@caminoanimamundi.org.